Buenas noches, una nueva emisión de La Verdadera Historia. Vamos a hacer una cosa cortita hoy. De unos hechos que acontecieron se cumplen 100 años en enero, pero, a ver, si yo mando la historia que poca gente lo ve, y encima lo mando en enero, no lo ve nadie. Pero aprovechando que si bien se produjeron en enero, se gestaron en el 2019, vamos a hablar de los 100 años de dos hechos tremendos de soberanía política argentina, quizás de los hechos más importantes de la historia argentina. El primero son los hechos de Santo Domingo. Esto yo lo hice con notas tomadas de Carlos Peñero Iñiguez, que fue embajador en la República Dominicana, y César de Guain Lavandier, que fue funcionario ministro de la República Dominicana. De los artículos de ellos dos hice un compendio. El 24 de mayo de 1919 moría en Montevideo Amado Nervo. Cumplía allí en Buenos Aires funciones diplomáticas como embajador de México ante los gobiernos de Uruguay y de la Argentina. Este honroso cargo palidecía ante su condición de poeta de América. Desaparecido Rubén Darío apenas 3 años antes, Amado Nervo era la voz poética más conocida de la América hispánica. Representaba una generación de escritores que se había reconocido como americano en Europa y había adoptado el programa de compartir con los pueblos la convicción de tener un común destino americano. Eran tiempos en que la muerte de un poeta conmovía a pueblos y gobiernos. El presidente uruguayo Baltasar Brum dispuso que el cuerpo de Nervo fuese trasladado de Montevideo a Veracruz en el crucero Uruguay. El presidente Hipólito Yrigoyen decidió que el crucero 9 de julio lo acompañara. La entrega del cuerpo se cumplió sin incidentes. Los inconvenientes, si así se los puede denominar, se producirían durante el regreso. En 1916, Hipólito Yrigoyen había accedido al gobierno argentino a través del libre ejercicio de la soberanía popular en su ideario de democracia, libertad e independencia, que estaban indisolublemente ligados. De esa perspectiva, ciertos sucesos que se producían en el continente no podían despertar simpatías. Concretamente nos estamos refiriendo a la ocupación de la República Dominicana por fuerzas militares de Estados Unidos, situación que se prolongaba desde 1916. Pese a que la intervención militar se había realizado en el cumplimiento de una muy discutida Convención Dominico-Americana de 1907, el presidente Yrigoyen tenía dificultades para comprender cómo el gobierno del llamado apóstol de la democracia, Woodrow Wilson, podía haber descendido a invadir estados autónomos, privando a los pueblos de su natural soberanía. La invasión se produjo cuando el íntegro patricio doctor Francisco Enríquez y Carvajal, designado presidente de la República por decisión del Congreso Nacional, se negó a aceptar las humillantes condiciones que para su formal reconocimiento le hiciera el gobierno de Estados Unidos, que en ese entonces detentaba, de acuerdo con la Convención de 1907, la total percepción de los ingresos aduaneros dominicanos. La legión cívica yrigoyenista era clara y sencilla en su proyección internacional. Los hombres son sagrados para los hombres y los pueblos para los pueblos. No estamos con nadie contra nadie, sino con todos por el bien de todos. Por esas convicciones éticas las que guiaron su política exterior. Convicciones que indicaban que debían afrontarse las consecuencias del sostenimiento de los principios de igualdad de las naciones con independencia de su fuerza material. Las soberanías de las naciones, aún de las más débiles, eran de carácter inmutable. La libertad de América es la libertad de cada una de sus partes. El Ministerio de Marina había dispuesto que en su viaje de regreso el crucero 9 de julio tocara el puerto de Santo Domingo, que, como hemos dicho, ese país se encontraba en manos de las fuerzas de ocupación de Estados Unidos. Concretamente, el día 6 de enero de 1920, el capitán de fragata Francisco Antonio de la Fuente consultó acerca de cuál bandera debía saludar desde el crucero, la de las fuerzas de ocupación o de la dominicana. La respuesta provino directamente del presidente Yrigoyen y era terminante: id y saludad el pabellón dominicano en reconocimiento de su independencia y soberanía.
El 13 de enero de 1920 arribó al puerto Santo Domingo crucero 9 de julio. El comandante, al no ver en la fortaleza Osama la bandera dominicana, no ingresó a puerto y no hizo los saludos exigidos por el protocolo internacional, lo que motivó que las autoridades norteamericanas pidieran a la capital que ingrese a puerto y explique las causas de su descortesía. Pobladores que desde los edificios cercanos observaban la acción, cosieron de apuro con grandes trozos de tela la bandera dominicana y la izaron en el torreón de la fortaleza. Las autoridades norteamericanas le exigieron que ingrese. La gallarda respuesta del comandante del crucero 9 de julio no se hizo esperar. Tengo instrucciones de mi gobierno de saludar la bandera dominicana. Pero no existe esa bandera en el puerto, no importa. En el crucero hay varias de distintas repúblicas y de la fuente encuentra una del país que visita. Fondea frente a Santo Domingo, hace izar el pabellón dominicano en lo más alto del Palo Mayor y ante la vista del pueblo que se ha reunido en los muelles, apunta con los cañones a la bandera improvisada que ondea en el torreón de la fortaleza y ondea a disparar los 21 cañonazos de rigor como saludo a una nación soberana. El pueblo se lanzó a las calles, olvidando las prohibiciones impuestas por las tropas de ocupación. ¿Cómo actuaron estas? Los delegados pidieron instrucciones a Washington y ese mismo día recibieron una sensata y considerada respuesta: responder los saludos con las armas de práctica. Todos los habitantes se lanzaron a las calles entregándole flores a los audaces marineros que en noble acción señalaban que la patria no había perecido ante la injustificable ocupación militar impuesta por la fuerza de las armas. Ante la discusión internacional que tuvo el suceso, Washington resolvió de inmediato cablevaciar a Santo Domingo para que fueran levantadas por medio de la orden ejecutiva número 385 las disposiciones que conculcaban la libertad de expresión oral y escrita de los dominicanos. Aprovechando el nuevo clima de relativa distensión, constituyeron juntas patrióticas que exigieron con firmeza el fin de la ocupación. En 1921, el Congreso de las Juntas Patrióticas reunido en San Pedro de Macorís envió un mensaje de agradecimiento especial a Hipólito Yrigoyen y al recuperar la completa independencia en 1925, la ciudad de Santo Domingo ordenó al presidente argentino imponiéndole su nombre a una calle céntrica. Años después, por gestión de la Liga Naval Dominicana, la Armada Argentina obsequió a la Marina de Guerra Dominicana el cañón del crucero 9 de julio, con el que habían disparado las históricas salvas de honor a nuestro país intervenido. El hecho de la Liga de las Naciones. La Sociedad de las Naciones, organismo constituido para garantizar la paz mundial y la integridad territorial e independencia política de los estados, fue producto del pensamiento del presidente norteamericano Woodrow Wilson, quien proclamó la creación de esta sociedad y la proclamación de las 14 puntos en enero de 1918 como una respuesta a la revolución bolchevique de Rusia de 1917. El proyecto wilsoniano, inspirado en los artículos de la traducción liberal kantiana acerca de la paz perpetua, procuraba alterar el principio realista del equilibrio de poder establecido de la paz de Westfalia de 1648 y reemplazarlo por el mecanismo de seguridad colectiva que a través de la Sociedad de las Naciones declararía a los futuros conflictos bélicos como atentatorios contra los derechos de la gente. El 28 de junio de 1919, los firmantes del Tratado de Versalles refrendaron el Estatuto de la Sociedad de las Naciones, la cual inició su actividad en Ginebra el 16 de enero de 1920 y celebró su primera asamblea en noviembre de dicho año.
El canciller argentino Honorio Pueyrredón fijó la posición oficial en una nota del 18 de julio de 1919 que establecía: A. Aceptar el fusionamiento de la sociedad, pero rechazando la segregación de los países neutrales en las asambleas públicas. Y B. Impugnar la distinción de los vencedores que los vencedores hacían entre beligerantes y neutrales, pues la misma contradecía los fundamentos constitutivos de una sociedad con la pretensión de resguardar la paz entre las naciones. Una vez ratificado el Tratado de Paz en Versalles, el presidente del Consejo Supremo de la Sociedad de Naciones, George Clemenceau, se dirigió por telegrama del 20 de enero de 1920 al presidente Irigoyen, invitando a la Argentina a adherirse al Pacto de la Sociedad de las Naciones. Irigoyen aceptó la invitación, ratificando los términos de adhesión efectuados en julio de 1919. Tras obtener el acuerdo del Senado, el Poder Ejecutivo nombró en octubre de 1920 a la delegación argentina que representaría en la Liga de Naciones. Ella estaba integrada por el canciller Honorio Pueyrredón, el entonces embajador argentino en París, Marcelo Torcuato de Alvear, el embajador argentino en Viena, Felipe Pérez, y el consejero Roberto Lebelier y el asesor técnico Daniel Antokolets. Las instrucciones más importantes del gobierno argentino fueron las siguientes, y escuchen bien. La delegación sostendrá que, tratándose de una sociedad llamada a establecer la paz futura entre las naciones, no cabe distingo de beligerantes y neutrales para los estados que formen parte de ella. Sostendrá como cuestión fundamental que sean por igual admitidos a incorporarse a la Sociedad de Naciones todos los estados reconocidos como tales por la comunidad internacional. La delegación procurará que se suprima del pacto la denominación de potencias aliadas y asociadas, así como cualquier otra expresión que importe establecer un vínculo entre la nueva institución que se crea y la pasada guerra. Propondrá que los miembros del Consejo sean elegidos por la Asamblea conforme al principio de igualdad de los estados y a base de que dentro de un periodo de tiempo todos los estados que formen la sociedad lleguen a estar representados en el Consejo. La delegación tendrá presente que la República Argentina repudia la guerra de conquista y considera ilegítima toda apropiación violenta de territorio ajeno. Sostendrá el principio del arbitraje general y obligatorio para todos los asuntos que no hayan podido solucionarse por la vía diplomática, con excepción de las cuestiones que afecten preceptos de la Constitución política de los Estados. Para las controversias internacionales que según las leyes locales deben resolverse por los tribunales de cada país, se establecerá la facultad de no someterlos al juicio arbitral antes que la jurisdicción nacional se haya pronunciado definitivamente. Respecto a los mandatos coloniales, propiciará la fórmula que coloque a los pueblos incapaces de gobernarse por sí mismos en condiciones de progresar moral y materialmente y constituir con el tiempo estados libres e independientes. La delegación tendrá presente como fundamentales los siguientes principios: la igualdad de todos los estados soberanos, el principio de autodeterminación de los pueblos, la libertad de los mares, la inviolabilidad de la propiedad privada en la guerra marítima, la restricción del concepto de contrabando y la adopción de reglas precisas y uniformes al respecto, la declaración de que los productos naturales del país no deben calificarse de contrabando de guerra, pues sirven para satisfacer necesidades normales y promediar la humanidad, y la existencia de una moral internacional. Todas las cuestiones serán consideradas por la delegación dentro de las orientaciones generales de las presentes instrucciones y teniendo en cuenta los fines que persigue la Sociedad de Naciones, y los puntos dudosos serán consultados con el Poder Ejecutivo de la Nación. El 7 de diciembre de 1920, la delegación argentina se retiró de la Sociedad de las Naciones, que sesionaba en Ginebra, debido a la negativa de las naciones vencedoras de la guerra a aceptar la posición argentina de que todos los estados soberanos formaran parte de la sociedad sin excepciones de carácter discriminatorio. La delegación argentina argumentaba su postura universalista en el principio de que la victoria no da derechos. Al inaugurar las sesiones del periodo parlamentario de 1921, el presidente Irigoyen se refirió
al retiro de la delegación argentina en Ginebra en los siguientes términos. El Poder Ejecutivo se había adherido a la idea de una Liga de las Naciones con el fin de fomentar la paz universal. Invitado a dar su opinión sobre el proyecto del pacto, rehusó adelantarlo en forma privada y enteramente sin carácter oficial que se le pidió, contestando que, animado del más amplio espíritu, se disponía a concurrir a la discusión pública con el firme propósito de propender a la realización y estabilidad de la misma, y de acuerdo con este concepto expresó su adhesión sin reserva a la idea esencial. Invitado más tarde a concurrir a la discusión pública que debía tener lugar en la primera asamblea que se reunió en Ginebra el 15 de noviembre de 1920, y entre cuyos objetivos figuraba la discusión de las enmiendas del pacto, la delegación argentina propuso como esenciales los principios de la universalidad de la sociedad de las naciones y de la igualdad de todos los estados soberanos. Postergada la consideración de estos principios, el gobierno argentino entendió que sin la aceptación de dichas bases fundamentales no se llenaba el ideal que él tuvo en vista de adherirse a la formación de la Liga de las Naciones para asegurar la paz de la humanidad, y en consecuencia, postergado su consagración, la delegación argentina procedió a retirarse del seno de la asamblea. ¿Cómo lo quiere que a este hombre lo vayan a derrocar después? Fue el único país que se retiró de la conformación de la Liga de las Naciones. Con esto termino. Cuando los liberales añoran la época del centenario, no dicen una sola palabra de esto. Buenas noches.